Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, titulado Avances en el cuidado de epidermólisis bullosa. Antes de comenzar con el Ateneo, vamos a repasar las reglas de convivencia. Todos los micrófonos deben estar silenciados. Este material será grabado y subido a la plataforma de YouTube, así que recordamos respetar la privacidad de los pacientes, evitando dar datos personales, y al finalizar la presentación abriremos el espacio para preguntas, comentarios o sugerencias. A continuación, la doctora Valentina Riveros, del Servicio de Clínica Pediátrica, hará la presentación del caso clínico. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a presentar el caso. Si querés, Marión, pásame la diapo, así empezamos. No sé si quién puede pasar la presentación, pero de todas maneras voy a presentar una paciente que llegó derivada desde Esquel al Hospital Italiano de San Justo con un día de vida. Era una paciente de un embarazo, nacida de un embarazo controlado, recién nacida de término, con un peso adecuado, que al nacer presenta lesiones en la piel, que avanzaron y progresaron rápidamente en las primeras 24 horas de vida, así que con la sospecha ya de una epidermolisis bullosa, fue derivada a este hospital. Ella, en ese momento, lo que hicieron en Esquel fue hacer la curación de los 4 miembros con vaselina estéril y gasas. Se colocó un catéter para hidratación, analgesia y empezar antibiótico empírico con ampicilina y gentamicina, y se deriva llevando acá con un día de vida. Esta foto, si querés hacer un poquito para atrás, Marion, para que se vayan viendo todas eh, y no se vayan tapando. Esas son las fotos de la primera vez que llega al hospital, y lo que se ve es que tiene el 65% de la piel comprometida. Así que, bueno, esta paciente ingresa en primera instancia al ANEO y se consulta rápidamente con dermatología y cirugía plástica. Un poco su historia, ahí sí, hacemos. Esta paciente, bueno, eso es lo que lo que les conté. Cuando llega un poquito, lo primero que se hace es, desde lo respiratorio requiere CAFO, se optimiza la analgesia y rápidamente en las primeras 48 horas de que la paciente estaba internada en ANEO, en el contexto de la sedación, empieza con apneas que terminan requiriendo el ingreso en asistencia respiratoria mecánica. Un poco para contar su historia más, digamos, en una línea de tiempo y no tanto por aspectos y que no se pierda información. Ella, como hitos, al 8.º día de vida, por toda la progresión de sus lesiones y demás, se decide hacer una escarectomía con colocación de amnios en la piel, y hasta entonces ella venía manejándose con las curaciones, con todo lo que era gasas y vaselina estéril. Ella intercurre al día siguiente, ¿sí? Ya estaba en ARM en este contexto, tuvo episodios de exudación no programada, y en uno de ellos, al 9.º día de vida, intercurre con un neumotórax izquierdo que requiere drenaje y la colocación de un tubo de avelamiento pleural que requirió por más o menos 72 horas. Como otro hito importante, entre medio de eso, ella seguía realizando sus curaciones. Desde lo infeccioso intercurre también con una candidemia, ¿sí? Con una candida positiva tanto en retrocultivos como en urocultivos, con mucha dificultad de la toma de hemocultivos por las mismas lesiones en la piel que tenía la paciente. Entonces, en realidad solo se hizo un hemocultivo en ese periodo, pero se asumió como una candidemia y cumplió tratamiento endovenoso inicialmente y luego se fue optimizando. Además tuvo también una sepsis por una epidermidis, y tuvo bastantes intercurrencias en todos los aspectos. En esto, al día, más o menos a los 20 días de vida, un poco como la paciente seguía requiriendo de asistencia respiratoria, sobre todo por una causa de la sedación que recibía para el manejo del dolor con esta piel tan expuesta. Se interconsulta con el servicio de cuidados paliativos y empieza a optimizarse todo lo que es esta sedanalgesia, empezando una estrategia multimodal. Para cuando la conocemos con el servicio de paliativos, la paciente estaba recibiendo morfina y Precedex en goteo continuo,
además dipirona arreglada, y recibía rescates de morfina, lorazepam, fentanilo y becuronio, según la necesidad de la paciente. Si querés pasar otra diapo. A los 22 días de vida, o sea, ya a los 8 días de vida, se ha hecho la primera esterectomía y colocación de amnios. A los 22 días de vida se hace nuevamente este procedimiento, una nueva escarectomía con colocación de amnios, y posteriormente a esta curación empiezan a hacerse también cada 24 y luego cada 48 horas las curaciones. La paciente realmente empieza a evolucionar con una mejoría clínica en sus lesiones en piel, y en este mismo momento empieza, como se había conocido a los 20 días con paliativos y demás, una estrategia con gabapentin como ahorrador de opioides. En esto, a los 8 días de esto, a los 30 días de vida, tiene una nueva extubación no programada, pero se intentó en ese contexto que la paciente quede aire ambiente, lo cual toleró. Entonces, desde los 30 días de vida, la paciente estuvo aire ambiente, y con esto nos permitió continuar con el descenso de la zona de analgesia, logrando suspender todo lo que eran los goteos endovenosos continuos. Ahí es el momento en el que yo la conozco desde la sala de pediatría donde estaba rotando en San Justo, en ese periodo entre los 30 y 40 días de vida, para hacer como el nexo de la transferencia de cuidados y el seguimiento, para hablar con la madre y conocer a la paciente. A los 39 días de vida pasa efectivamente, ella iba a pasar antes, cuando la conocemos, tuvo una nueva intercurrencia infecciosa, entonces quedó un año un poquito más de tiempo, y a los 39 días de vida viene a la sala de pediatría. Ahí cuando llega ya estábamos por una estrategia de analgesia toda por vía oral que recibía por sonda nasogástrica, gabapentin, dipirona y morfina, y recibía rescates de morfina. Y algo de lo más importante es que empezó a hacer mucho más a cargo de la familia todo lo que eran los baños y las curaciones. Y a los 55 días de vida se logra el alta después de este entrenamiento familiar y la recepción de todos los insumos. Algo importante que por ahí en la línea del tiempo era más difícil de colocar, pero ella en todo este contexto se fue alimentando por sonda nasogástrica, tuvo también intercurrencias entre lo que fue nutricional, y desde los 49 días de vida se logró, porque esta niña tenía en un principio por tanto tiempo alimentada por sonda, dificultad para tolerar y demás, y a los 49 días de vida fue que se logró que se alimente totalmente por vía oral sin requerir la sonda, así que logramos que se vaya de alta sin sonda. También algo que se había espaciado por la piel, un poco porque estuvimos como instruyéndonos en la enfermedad y demás, las vacunas no tienen contraindicación, así que la pudimos vacunar, se realizó la pesquisa metabólica que tampoco se había realizado, y inclusive antes de la alta se hizo una reunión por videollamada con los pediatras de Maitén, que es el pueblo en realidad original de la paciente, para mantener todo este cuidado y todo lo que fuimos aprendiendo junto con la paciente, leyendo e instruyéndonos, para que el manejo, cuando ella llegue a su ciudad de origen, inicialmente se iba a quedar unos días en capital para el seguimiento, pero después le diera que vuelva. Entonces se tuvo una reunión para hacer toda la continuidad de cuidados, pero se pudo ir de alta con, la verdad, la piel en muchísimas mejores condiciones, con la familia haciéndose cargo de todas las curaciones, los baños y demás, y con también un seguimiento armado. Si querés pasar, Marian, lo último son un par de fotos de los últimos días de internación donde se nota cómo la piel está muchísimo mejor en comparación. Muchas gracias, Valentina. A continuación va a hablar la doctora Natalia Raciopo del Servicio de Neonatología Pediátrica. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que Valentina hiciste una línea de tiempo muy buena. Bueno, nos invitó Marión para participar y un poco hablar más en el manejo de la sedación de Rose, que fue lo que más, una de las cosas que más costó durante la internación. Por eso interconsultamos a servicio de dolor que vinieron a conocer a Rose, y íbamos escalando quizá en la sedación, y bueno, y la verdad que con el servicio de dolor pudimos lograr pasar la vía oral, lograr la extubación con una medicación nueva que para nosotros nueva para Neo, que es el gabapentin, que lo toleró bien, y con eso fue que la pasamos a pediatría.
Y bueno, y logramos extubar a la paciente y mejorar en el dolor, ¿sí? Nosotros les contábamos los rescates, que cuando a ella se le hacían las curaciones y estaba con mucho dolor, entonces lo que nos sugirió la gente de paliativo de dolor es que esos rescates no lo contemos como sedación, entonces no teníamos la necesidad de seguir escalando en dolor. Y bueno, y esta fue una de las cosas que más avanzamos y pudimos bajar sedación y extubar. Bueno, igual creo que va a hablar Celina sobre los cuidados paliativos. Y siempre, bueno, no sé, contarles que en la NEO intervino la gente de salud mental con estos papás, con nosotros, los médicos, con los enfermeros, porque la verdad que fue un difícil manejo en cuanto a verla, a la piel, era la primera vez que teníamos un paciente con semejante lesión. Así que sepan eso, que también trabajó con nosotros la gente de salud mental. Sí, Digamos. y para agregar la tarea diaria de cirugía plástica, que fue los que encararon y abordaron la curación diaria de la paciente, junto a la enfermería de Neo, pero no había mucha experiencia, obviamente, y en realidad, bueno, lideraban la curación todos los días el servicio de cirugía plástica y junto a los padres, ¿no? Hola, Silvia. Ahí está Gabriel. Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo Muchas les voy a hablar un gracias poco. a Morina y Natalia por el comentario. A continuación va a hablar la doctora Gabriela Rejala del Servicio de Dermatología Pediátrica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el trabajo en equipo, que la verdad que fue muy lindo participar y tener este equipo de trabajo. Yo les voy a contar un poco de la epidermolisis bollosa, que es una genodermatosis, ¿sí? Que se caracteriza por la predisposición de la piel y las mucosas a formar ampollas que aparecen de forma espontánea o secundarias a traumatismos leves, ¿sí? Es una enfermedad poco frecuente, no tiene predilección por sexo ni etnia, y se han identificado mutaciones y variantes patogénicas en más de 21 genes que codifican proteínas de la epidermis y de la membrana, de la zona de la membrana basal. Siguiente. Hay 4 tipos principales, ¿sí? La epidermolisis simple de la unión, la distrófica y la de Kindler. La siguiente. Acá podemos ver una imagen de una estructura de la piel, ¿sí? Donde se ve en las partes rojas al nivel donde se forman las ampollas, ¿sí? Según el tipo de epidermolisis, ¿sí? En la epidermolisis simple se puede ver a nivel de la epidermis, ¿sí? En la de la unión se ve a nivel de la unión de la lámina basal, en la distrófica se ve a nivel de la dermis, y en la de Kindler se ve a distintos niveles, ¿sí? Y acá en la imagen de la derecha se ven las proteínas implicadas, ¿sí? En la patología. Siguiente. La epidermolisis ampollar simple es la más común, es la más frecuente, ¿sí? Las ampollas están confinadas a la epidermis. Casi todas las formas se heredan en forma autosómica dominante y hay 2 tipos, la basal y la suprabasal, según dónde se origine la ampolla dentro de la epidermis, ¿sí? Las mutaciones más frecuentes se producen en los genes que codifican la citoqueratina 5 y 14, y a su vez la epidermolisis simple tiene 2 formas. La epidermolisis simple basal puede ser localizada, que afecta principalmente manos y pies, la intermedia generalizada y la grave generalizada, que puede ser más grave en el periodo neonatal por riesgo de sepsis y posible formación de ampollas en las vías respiratorias, que es la que tuvo nuestra paciente. La siguiente. Después tenemos la epidermolisis ampollar de la unión, donde hay una fragilidad a nivel de la unión dermoepidérmica, es de herencia autosómica recesiva, y hay mutación a nivel de genes que codifican proteínas que componen los semidesmosomas o proteínas de anclaje como la laminina 332 y el colágeno 17. Tienen ampollas generalizadas al nacer, tienen afectación digestiva, respiratoria, genitourinaria, ¿sí? Y hay varios tipos. Y la siguiente, ¿sí?
que es la epidermolisis ampollar distrófica, que puede ser dominante o recesiva, y lo que se produce es una disminución o ausencia en el colágeno tipo 7, que es el componente esencial de las fibras de anclaje que actúan como velcro biológico que une la epidermis con la dermis. Entonces la ampolla es intraepidérmica. La afectación es variable si el colágeno está ausente o disminuido, y tiene deformidad de manos y pies, pérdida angular, caries, defectos en el esmalte, afectación de la mucosa, desnutrición, retraso del crecimiento, y tiene lesiones cicatrizales atróficas. Y la siguiente, ¿sí?, es el síndrome de Kindler, que es autosómica recesiva, y se producen mutaciones bialélicas en el gen FER que codifica la clindina y está presente en todas las capas de la piel. Por lo tanto, la fragmentación puede ser variable, ¿sí? También es de distribución predominantemente generalizada y pueden desarrollar signos de fotosensibilidad y signos de poiquilodermia. La siguiente. Bueno, el diagnóstico de las epidermolisis bullosas se basa en la anamnesis y en la evaluación clínica, en la biopsia de piel, ¿sí? Se debe realizar de una ampolla recién formada o una ampolla inducida, ¿sí? Y se toma parte de ampolla y parte de piel perilesional y se analiza por distintas técnicas de inmunofluorescencia, que determina la alteración o ausencia de alguna proteína, y por microscopía electrónica, que determina el nivel de formación de la ampolla. Y también el estudio genético, que es súper importante, que se realiza de muestra de sangre del paciente y de los progenitores, y se secuencia el gen alterado y se analizan las mutaciones y las variantes detectadas. Siguiente. El tratamiento es complejo, multidisciplinario, no existe una cura hasta el momento para esta enfermedad, ¿sí? Hay que prevenir el trauma, cuidar las heridas, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones. Las ampollas siempre deben pincharse en su punto más bajo para limitar el daño tisular, y el techo se debe dejar sobre la ampolla. Las heridas se deben cubrir con apósitos atraumáticos y no adhesivos, y mantener un ambiente húmedo fisiológico que facilite la revitalización, ¿sí? Ahora en el mercado hay apósitos disponibles como los de Polimen, los de Mepilex, que no se cambian con tanta frecuencia y mejoran la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Y estos apósitos también se tienen que fijar con cintas siliconadas. Siguiente. Y también súper importante el tratamiento del dolor y del prurito en estos pacientes, ¿sí? Acá, bueno, con Celina se trabajó, y con todo el equipo, en el manejo del dolor, que la verdad que mejoró mucho la calidad de vida de esta paciente. Importante el soporte nutricional, ¿sí? Y bueno, el tema de los baños, que también son muy dolorosos, se puede administrar analgesia, y cada paciente establecerá su frecuencia, ¿sí? Siguiente. Bueno, en el caso de nuestra paciente, como ya explicó Valentina, el periodo neonatal fue muy complejo, con requerimiento de RM, colocación de vía central, soporte nutricional, transfusiones, escarectomías con colocación de amnios y múltiples incurrencias infecciosas. En nuestra paciente, dada la complejidad clínica que presentaba al comienzo, no le realizamos biopsia de piel, pero sí se hizo el estudio molecular, ¿sí?, en CEDIGEA, y lo que se detectó fue una variante en el exón 1 del gen de la queratina 5, que dicha variante no se encontraba en sus progenitores, era una variante de novo, ¿sí? Ahí se confirmó el diagnóstico de una epidermolisis bullosa simple generalizada severa. Ahí está el diagnóstico, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar algunas fotos de nuestra paciente, el seguimiento. Esto fue al ingreso en la NEO, ¿sí? Y ahí se pueden ver múltiples erosiones, ampollas. Acá todavía no estaba con asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? La siguiente. Acá ya la paciente estaba más comprometida, y como dijo Amorina, el cuidado inicial de la paciente estuvo a cargo de cirugía plástica, que realizaban las curaciones, y bueno, y se realizó la esquerectomía con colocación de amnios en 2 oportunidades, ¿sí?, con buena respuesta. La siguiente. Son fotos de la paciente ya cuando la extubaron, ¿sí? También vemos múltiples erosiones, pero ya la vemos mejor a ella, ¿sí? Ya en brazos de la mamá, que eso también fue algo muy lindo para todos los que estuvieron ahí cuando la mamá la pudo agarrar, porque la realidad es que la mamá, desde el primer día hasta que se extubó, no tuvo contacto físico con la gordita, ¿sí? Y la siguiente es ya en la sala de internación pediátrica, y con la mamá ya alimentándose por mamadera. Ella, todas las lesiones estaban cubiertas con las gasas, y teníamos algunos apósitos que nos había facilitado la gente de Debra. La doctora Florencia Fernández también nos apoyó un montón en el seguimiento,
de esta paciente, así que nada, muchas gracias. Y la siguiente es una foto de ella ya en el consultorio, la vemos mucho mejor, ¿sí? Siempre con lesiones. Todo el tema de las curaciones y eso ya en pediatría se entrenaron los padres, y la verdad que los padres muy bien, muy atentos a todo y muy buen manejo de Rose. Y la siguiente, esta foto nos mandó la mamá el viernes, que llegaron al Maitén y le hicieron una bienvenida. Así que bueno, nada, ahí está la paciente. Como destacar desde nosotros el trabajo multidisciplinario que fue muy importante, el agradecimiento a la gente de Debra que nos apoyó y a la gente de CIGA. Así que bueno, nada más. Muchas gracias, doctora Rejala. A continuación, la doctora Celina Malzone del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos hará un comentario y una presentación. Bueno, ¿cómo andan todos? Yo es un poco no está acá. Es un poco yo la seguí como desde la NEO, que me consultara como servicio de dolor, ¿no? Eso habla de que todavía somos nuevos, porque en realidad la consulta es a paliativos, y para mí fue muy interesante que me la consulten, porque justamente era una paciente que no me la consultaron inicialmente, porque pensaran que era una paciente que podía fallecer, si bien estuvo muy grave en la NEO, sino también por el control de síntomas. Entonces, era una de las primeras consultas de este tipo, y era la primera que hice en la NEO. Entonces, bueno, un poco repasando, sobre todo que somos una sección nueva, en la definición de cuidados paliativos, sin duda epidermólisis entra en la definición, pues tiene que ver con mejorar la calidad de vida de pacientes que tengan enfermedades limitantes para la vida o amenazantes, tratando los síntomas y acompañándolos de manera multimodal. Entonces, uno de los motivos era el control de síntomas. Yo, como le decía a Nati, yo no soy neonatóloga, así que creo que hicimos un buen equipo en parte. En parte fue optimizar, consensuando las indicaciones, aparte de que, bueno, Marina Fernández está en el equipo, también es neonatóloga, así que lo charlamos, pero pensar en multimodal, porque llegó un momento que nos pasaba de que pensábamos que mucho de lo que le pasaba era por la complejidad que teníamos y por el alto nivel de opioides que necesitaba, requirió dosis muy altas, entonces fue ordenarnos quizás un poco, pensar en tratar de incorporar de manera multimodal, ya sea con paracetamol o dipirona cuando se pudo, y averiguar un poco sobre gabapentin. Yo nunca había usado gabapentin en un niño tan chiquito, acá tampoco había experiencia, pero había bibliografía que lo avalara. Como estrategia, cuando tuvo vía enteral, creo que fue una muy buena estrategia rodeada de opioides. Pensar en sedarla con la dexmedetomidina como coadyuvante de la analgesia, usar algo de sedación, evitar curarizarla, porque si uno usa becuronio, el paciente siente igual aunque uno no lo vea. Tratar de fomentar el contacto con los padres, que era muy difícil, como bien mencionó Gaby. Y esto de ordenar un poco, de que si la paciente requiere rescates por algo que yo le hice, eso es dolor incidental, y no contarlo como mal manejo del dolor, sino contarlo como un rescate, pero separarlo del dolor basal. Con eso, porque si no teníamos grandes escaladas de opioides en su goteo continuo, y quizás eran por momentos de dolor antes de higiene, baño, aspiraciones. Creo que con eso, desde los farmacológicos se trabajó un montón. Y anoté el prurito porque la verdad es que en la experiencia que yo he tenido con epidermolisis bullosa de nenes más grandes, muchas veces el prurito y no el dolor lo más molesto. Entonces, a veces el tema por ahí de la sedación viene de la mano de eso, ¿no? Como diciendo, bueno, la paciente puede estar molesta por un montón de cosas, aparte de por dolor, ¿no? Después, algo que no se habló fue la toma de decisiones. La verdad que tuvimos una reunión. Al principio yo no trabajé con la familia, trabajé con el equipo médico, después conocí a la familia, con diferentes niveles de intervención, también se puede hacer desde paliativos, pero en un momento, una reunión en donde realmente la paciente estaba muy grave, no sabíamos qué tipo de epidermólisis tenía, y rondaba un poco la idea de esto de ser una paciente grave y hasta dónde hacer, cuánto hacer, había mucha incertidumbre. Había una brecha comunicativa muy grande con los padres, por nosotros hablábamos eso y los papás ni siquiera tenían este nombre de epidermólisis bullosa como
la tenían como sospecha, pero no buscaban en internet, no querían saber, entonces había una brecha muy importante. Y un poco para poner, no digo no va con nuestra cultura, pero en países donde la eutanasia neonatal está permitida, yo esto lo nombré, la verdad que el epidermólisis cuyos algunos tipos, hay pacientes que han tenido eutanasia neonatal por este diagnóstico. O sea que es una paciente grave en época neonatal, sin diagnóstico de qué tipo de epidermólisis, uno se puede plantear un montón de cosas, ¿no? El acompañamiento, después cuando conocimos a los papás y junto con salud mental de Neo, también lo hicimos desde el punto de vista emocional, también con Euge, que es la psicóloga que trabaja conmigo. También nosotros solemos hablar de plan de cuidado del paciente, y a veces el plan de cuidado es decir que esta paciente no tenía ningún tipo de adecuación. O sea, esta paciente fue una paciente grave, que por ahí por desconocimiento o falta de experiencia, yo la verdad que leí un montón, yo tampoco tenía mucha experiencia, sobre todo en época neonatal, y hubo cosas que no se hicieron por desconocimiento de cómo hacerlas o por dudas, por ejemplo, una punción lumbar. Entonces, a veces, ponernos todos de acuerdo en que realmente hay que hacer todo y cómo hacerlo, solamente aprender a cómo, también está bueno, como para bajar eso, como dijo Valen, la pesquisa neonatal se hizo al mes y medio, cuando en realidad se podríamos haber hecho mucho antes, cuando nadie nos dimos cuenta. Y después, más adelante, en cuanto al plan de cuidado de ahora en más, que ya está ambulatoria, fue, por ejemplo, que tenga una tarjeta de urgencia, que tenga alguna información para presentar. Esta es de Débora Internacional, no encontré una en castellano, pero bueno, es la que se llevaron los papás. Para mí, un poco hablando como médica de planta, también me parece que fue un desafío de seguimiento institucional. Creo que yo me sentí un poco que a veces coordinaba los cuidados, incluso el día 40 de internación se puso un catéter y se puso con un apósito que no debiera haberse puesto, o sea, creo que todo el tiempo reforzar a todos los interconsultores, qué cosas sí, qué cosas no, cómo cuidar la piel. Las enfermeras cuando pasaron a la sala preguntaban si le podían tomar la presión o no, entonces la verdad que las guías de Débora en ese sentido eran muy claras en que todo se puede hacer, pero con cuidado y cómo. Me parece que fue importante. En mi caso, el seguimiento desde paliativo posibilitó que yo la siga desde el ANEO hasta ambulatorio, hasta la semana pasada que se fue. Eso estuvo bueno. Bueno, un aprendizaje para todos, creo, ¿no? Y en cuanto al seguimiento al alta, que lo tenemos con un montón de pacientes crónicos, no solo pacientes con epidermólisis, pero bueno, algo interesante fue que con un colega que hablé del sur que me decía, bueno, hay que pensar la estrategia patagónica de seguimiento de esta paciente, que fue por eso que después hicimos la videollamada a pedido de los pediatras de Maitén, porque todavía yo les mandé mail inicialmente. Me parece que eso estuvo muy bueno, coordinar qué cosas necesitan y qué cosas no, porque a veces se puede perder un poco en que el paciente no tenga lo que necesite, o a la inversa, que desde allá se piense que no se puede seguir porque lo ven como complejo. Todo trabajar el tema de insumos y la educación familiar. Bueno, esto que charlábamos, ¿no? Que me preguntaban qué necesito para seguirle y pensar. La verdad que yo la vi la semana pasada, los papás necesitaron estar un mes y medio casi, en parte por inseguridad de ellos, porque la semana pasada mismo todavía están cayendo, todavía tienen esa fantasía de, cuando uno le pregunta qué es lo más duro para ellos es, cada vez que abren tienen la fantasía de que no van a tener más lesiones. Entonces recién están cayendo en eso, tienen por suerte como la ilusión de que tienen una versión más bien leve, pero estaban muy inseguros para irse. Y aparte, desde los farmacológicos, una paciente que todavía al día de hoy le estoy basando el gabapentin, mi intención es tratar de suspendérselo como medicación de base, y que en el futuro si lo vuelven a necesitar, se verá, hay pacientes más grandes que lo requieren, y tratar de manejar de manera no farmacológica la mayoría de los eventos que tenga, pero al día de hoy usa paracetamol y tramadol los días que tiene las curaciones de manera intermitente. Tiene aparte algo de reflujo, el tema nutricional hay que seguirlo, o sea, es una paciente que de los clínicos requiere control, ¿no? Pero bueno, creo que nos enseñó mucho. Muchas gracias, doctora Malzone. Abrimos el espacio para dudas o preguntas o comentarios. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se te escucha bien. Sí, se Bueno, escucha bien. me presento, yo soy Florencia Fernández, Gabriela Rejala
me convocó, gracias Gabriela por por permitirme formar parte de todo el momento terrible que pasaron. Yo soy médica dermatóloga, me formé en el Garrahan y ahí conocí los pacientes con epidermolisis y luego continué como voluntaria de la Fundación Debra Argentina, que actualmente está en una transición, pero bueno, yo sigo en pie desde el año 2010, ayudando y compartiendo con todas estas historias de vida con las familias, con los pacientes y con los médicos. Así que formamos una red, es pequeña la red, pero bastante sólida con respecto a lo que es acompañar a los equipos de salud, como les pasó a ustedes, que la verdad los felicito, realmente trabajaron de forma completamente ordenada, a pesar que ustedes hacen el mea culpa de cosas que faltaron, por supuesto, y faltan en los lugares, en los hospitales que están muy acostumbrados a tratar pacientes con esta patología rara, poco frecuente, pero dentro de las poco frecuentes es la más frecuente. Pasa lo mismo y la verdad que es un desafío. Yo creo que cuando Gabriela me iba contando lo que iba pasando con esta bebita, yo recordaba y compartí el video que envió una colega nuestra argentina que se formó en el Garrahan y se fue a trabajar al Hospital de Londres, al Great Ormond, donde explicó, contó una situación similar. Estamos hablando de un centro de excelencia, de referencia a nivel mundial, donde tuvieron una situación muy parecida con una bebita, con un bebito creo que era o bebita, pero el tema fue que ellos también estuvieron en la disyuntiva porque realmente se les iba de las manos y pensaron en tomar una estrategia de fin de vida y justo llega el estudio genético, que como este caso, y gracias a Cedigea, estamos al igual, estamos en condiciones iguales que en el resto del mundo por poder tener el acceso tan rápido a un estudio genético y tener un resultado, como pasó aquí. Aquí ustedes no sabían de qué se trataba, cuál era el diagnóstico, la pelearon, la bebita salió adelante, pero podría haber pasado que en un momento tendría que haber tomado una decisión y bueno, y gracias a Dios estaba el genético disponible para saber que era una forma simple generalizada. Yo les cuento de mi experiencia de estos años, bueno, con el equipo de Cedigea y todo, realmente todos los casos de las simples generalizadas, todos no, pero la mayoría se han comportado igual, algunos con más requerimientos neonatales y otros no, pero en general pasa esto, es muy desafiante y cuando van creciendo, que ese era el momento donde hay que formar una red bastante sólida, porque cuando van creciendo en esta primera etapa de pediátrica, va a tener bastantes conflictos con su piel, esta bebita, su familia, van a tener algunas situaciones para considerar con respecto a las heridas, plantas y palmas se ponen bastante complicadas. Hay un pacientito en Salta que no caminó hasta los 4 años por el dolor, la hiperkeratosis que se genera, una queratodermia, se genera plantar que impide, genera muchísimo olor, muchísimo dolor, y les impide la deambulación en muchos casos, o sea que ahora viene un largo trabajito que es perfecto que ustedes están en contacto, están realmente en red con el equipo, yo me ofrezco también para poder aportar lo que se necesite, pero bueno, realmente qué decirles, excelente el trabajo de todos los servicios y creo que es una experiencia para compartir y para ya saber que si llega a nacer, que Dios no lo permita, pero bueno, lamentablemente nacen, tenemos 500 pacientes en el país vivos que están padeciendo la enfermedad, dentro de los cuales la mayoría son simples, pero tenemos muchos distróficos en Argentina y en muy graves condiciones. Así que bueno, ya creo que este es el punto de partida para ya que los equipos estén bien, bien, bien consolidados. Así que decirles nada más que realmente felicitaciones con todo lo que han trabajado. Muchas gracias, doctora Fernández. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat acerca de la temperatura que debería tener el agua para el baño de esta paciente. La temperatura no tiene que ser ni muy caliente ni muy fría, tibia, ¿sí? No sé si querés agregar algo, Flor, del baño. En realidad sí, no, tiene que ser una temperatura, no la temperatura normal de cualquier bebito, sino tiene que ser más templado. Los baños son, claro, los baños son en realidad
a gusto del paciente. Hay muchos pacientes que no soportan el baño. Sí. En el caso de esta bebita hay que ver a ver cómo se está manejando, pero bueno, está también con una terapia farmacológica que también le ayuda, que en su momento obviamente ya se la van a retirar porque es necesario retirarla, pero a veces el baño sirve para sacar todos los apósitos, que es un buen momento para usar una desinfección, una forma de una antisepsia en el agua, que es algo, la verdad, que muy, muy simple, que los papás lo utilizan, el germilicin, la clorexidina, algo de eso solamente para como antiséptico. Se encuentra, también hay reportes del cloruro de sodio, o sea, la solución fisiológica, que se puede preparar también como una solución tipo solución fisiológica, que ayuda mucho en el dolor, colabora bastante, pero bueno, el baño de Ebra Internacional tiene las mismas guías que mostró la doctora, están en español y está clarísimo cómo se puede hacer el baño, así que eso estaría bárbaro. Las infografías se bajan desde la página y creo que es muy claro para la familia para poder ya ayudarlos con eso, para que ellos vayan probando. Pero muchos pacientes no se quieren bañar todos los días, otros les encanta y hay que ver qué tolera, cuál es el umbral de la paciente, ¿no? Sí. Buenísimo. Está presente la doctora Ivana Niega, que es la pediatra del Maitén, que va a hacer el seguimiento de la paciente allá. Y bueno, gracias por participar. Justo planteó una pregunta en el chat de cada cuánto es el intervalo de baño semanalmente. Depende del paciente. Lo ideal sería todos los días, pero eso va a depender de cada paciente. La verdad que lo ideal sería todos los días y eso está indicado 100%. Ahora lo está haciendo cada 48 horas, creo, la última vez que la Claro. vi. Y Ivana, la última vez que la vi le di un resumen para que vuelva en 2 o 3 meses a control con todos los servicios. Nosotros tenemos la opción de teleconsulta, pero por su obra social no sé si lo podemos hacer, si bien tiene todos nuestros contactos la mamá, como para formalizarlo. Eh, pero tiene así como puse 2 o 3 meses inicialmente, por ahí después supongo que se puede espaciar. El paciente simple, gracias a Dios, no tiene esos controles estrictos que hay que hacer con el distrófico, que tenemos realmente ya bien estipulado cada cuánto hay que hacer todos los controles. Por suerte en ellos no va a ser necesario hacerle ni controles de laboratorio muy frecuentes. Hay que ver la evolución de ella, pero claramente se limita mucho a zonas de fricción cuando van creciendo y el prurito es muy intenso. Así que en eso, la doctora Ivana, bueno, el equipo de allá del Maitén, si pueden contar con alguien que maneje desde paliativos en este caso, pero para manejo de prurito, eso va a ser mucho más importante en lo que hemos visto en la experiencia con los pacientes cuando van creciendo que el dolor. El prurito que genera, sobre todo, como les digo, en palmas y plantas, es muy, muy, muy pruriginoso. Todo la situación, el estado de ellos. Ahí hay un nuevo chat, ¿no? Sí, Ivana pregunta qué es lo que funciona mejor para el prurito desde su experiencia. En, en- en realidad, el manejo por eso de los pacientes que tenemos en seguimiento con las formas simples generalizadas, a pesar de que no están indicados los antihistamínicos, todos tienen combinaciones de antihistamínicos, a pesar de que no es la vía la correcta, pero la forma de curación de las heridas se va probando, apósitos, de cremas, diferentes cremas. Hay un trial que lamentablemente no pudimos, acá en Latinoamérica no se va a realizar, por una crema que se llama Diacerein, que seguramente la han escuchado, que es específica, se piensa que va a ser, que realmente va a ayudar muchísimo para el prurito de los pacientes con la EB simple, pero realmente no, es una combinación de varios, sobre todo porque por eso suelen también tener cierto dolor neuropático, así que el gabapentin posiblemente sea necesario capaz que suspenderlo y retomarlo,
se genera daño en las terminaciones nerviosas, las más finitas, en algunas zonas, ¿no? Donde están más afectados o sea, sus heridas están más presentes. En el paciente con la forma distrófica, por supuesto que es algo continuo cuando van creciendo, pero en estos pacientes es difícil el manejo del prurito, no es fácil. Hay que ir probando diferentes opciones, pero estamos en las que estamos hablando, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Preguntan en el chat cuál es el pronóstico de esta variante. Muy buena. Por suerte, tiene excelente pronóstico. Y terapia génica, en este caso, no se está estudiando, se está estudiando para las formas distróficas realmente, y en estos pacientes más es el tratamiento tópico, tratar de modificar un poquitito la enfermedad, pero realmente tienden, y todos los pacientes que han ido creciendo, que muchos se han pensado, porque con esas fotos del inicio uno piensa que realmente hay que pensar lo peor al principio, pero al no tener la afectación por ser justamente las mutaciones en unas proteínas que van a generar lesiones a nivel de la piel, pero no 100% en mucosas, hay afectación en muchos pacientes, pero leves. Entonces, realmente las terapias van más a lo tópico y a intentar mejorar la calidad de vida con combinaciones, ¿no? De tratamientos vía oral, pero realmente todo se está centrando más en las formas distróficas que son las que realmente tienen un mal pronóstico. Excelente. Otra pregunta en el chat del doctor Guillermo Alonso, pregunta qué es apneos, que fue lo que se describió en el relato de la actuación de la paciente. Sí, A la Gaby. paciente lo que le colocaron fue membrana amniótica, ¿sí? Que tenés que, o sea, eso se toma del INCUCAI y todo como para acceder a eso. Y lo que se cree es que tiene propiedades regenerativas y antiinflamatorias, ¿sí? Con eso va mejorando. Lo que pasa es que como nuestra paciente tiene el diagnóstico de epidermolisis, o sea, las lesiones continuaban, pero sí mejoró en las lesiones que tenía más feas la paciente al comienzo. Sí, fue como un tratamiento transitorio, digamos. Sí, Fue una gran quemada en las peores lesiones. De hecho, yo busqué usan a algo los de quemados. bibliografía. Hay algo de bibliografía descripta para lesiones con mala evolución de pacientes con epidermólisis, úlceras muy grandes y demás. Pero bueno, obviamente las lesiones en esta paciente son reiterativas, pues sirvió solo en ese momento, Bien. digamos. Sí, se usan en grandes quemados. Hay otra pregunta en el chat que dice si puede tener esta paciente compromiso extracutáneo. Sí. En general no, por la mutación que tiene, ¿no? En general no. Igual la epigenética en eso es lo que siempre va cambiando y haciendo que cada paciente sea diferente, pero está evolucionando claramente como su genético lo indica. Preguntan además cuáles son las líneas de investigación y si hay posibilidad de terapia génica para todas las variantes. Sí, para el resto sí, terapia génica, terapia celular en las formas distróficas. Vamos a iniciar ahora en el Sanatorio Mater Dei un estudio multicéntrico en los principales centros del mundo. Por suerte tuvimos la posibilidad y lo vamos a iniciar acá en Argentina con células madre mesenquimales halogénicas de donantes sanos de abdominoplastías de un laboratorio alemán para las formas distróficas recesivas y para las formas de la unión. Así que, bueno, yo a Gabriela la voy a mantener informada porque es importante, si ustedes pueden analizar, repasar en la base de datos. Casi todos los pacientes tenemos el contacto nosotros ya de casi todos, pero algunos se puede estar perdiendo en el camino, sobre todo las formas más, los que están más graves, los que están peor que digamos, se autorreprimen. Entonces va a ser muy bueno si ustedes pueden analizar de los pacientes que han visto para hacerles aunque sea un control, ver si viven, ver cómo están, porque realmente la idea es la llegada a todos los pacientes del país con estas dos formas. O sea, esta terapia celular viene como a
o sea, la esperanza es de que sea una terapia de reemplazo, que mientras dure el efecto de estas células madre que se administran por vía endovenosa, que realmente sea una opción para frenar ese estado proinflamatorio. Salgamos de esta paciente, estamos hablando de las formas más graves, que viven en un estado proinflamatorio por la afectación en la mutación en el colágeno 7, que es el velcro biológico el que justamente impide que se separen las capas en esta situación. Cuando hay mutaciones, están separadas las capas de la piel y entonces eso genera no solamente afectaciones en piel, sino en todas las mucosas y un estado proinflamatorio continuo que hace que genere fibrosis a nivel sistémico. Entonces, lo que se está intentando ver con esta fase 3, en las fases previas resultó, y en esta fase 3 es ver si se puede modificar un poco el curso de la enfermedad, para no ver más pacientes como los que vemos ahora, adultos o jóvenes, con todas las complicaciones que se generan. Así que les pido si pueden hacer una revisión de la base porque realmente lo necesitan. Ustedes lo vivieron con esta pacientita que por suerte tiene de las formas que no le va a alterar en demasía su calidad de vida, más allá que va a continuar teniendo lesiones, pero estas formas sistémicas son muy, muy terribles. Se piensa que es la peor enfermedad que existe. Así que bueno, si tienen la opción de poder repasar, Gaby es mi nexo en todo esto, así que, y vamos a empezarlo próximamente. Falta la aprobación del INCUCA y el ANMAT hoy, hace una hora, lo aprobó al estudio, así que ya estamos casi. Buenísimo, muchas gracias. Preguntan en el chat si la paciente se colocará el resto de las vacunas como cualquier niño. Sí, Eso en las realidad, pediatras. sí, yo aprendí de las guías de Debra, igual leímos todo, así nos dimos cuenta que nuestra paciente al mes le faltaba la BCG, por ejemplo, que dice expresamente que no hay contraindicación, y demás, así que sí, tiene que recibir, de hecho eso Todo. es lo que iba un poco con el plan de cuidado, ¿no? O sea, se puede hacer todo, solo que con cuidado. Se podía hacer la punción lumbar, el fondo de ojo, todo, pero con cuidado, así que sí. Esa palabra que dijiste vos, la verdad que me llegó muchísimo porque es justamente la misión de lo que quiere Debra, ¿no? A través de las guías. Todo se puede hacer, odontología, todo, porque la verdad se frena mucho. Hasta hace unos años los odontólogos le sacaban todos los dientes a los pacientes y los dejaban con una microstomía, el fibrosado, sin dientes. Imagínense lo que es vivir así. Ahora no, ahora hay guías especiales para decir, pueden hacerlo, hay que animarse nada más. Como ustedes se animaron con esta paciente, todo lo demás se puede hacer con todos, hasta los más graves. Nada más que bueno, hay que tener ciertos cuidados y muchas veces es el tiempo que insume un pacientito con esta patología, cualquiera de las formas. Son horas, horas de trabajo y sí, y es difícil. Para el sistema nuestro de salud es complicado. Pero bueno, por suerte hay servicios y hospitales como el de ustedes que pudieron lograrlo, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. No, Marión, ¿cómo estás? No, nosotros desde acá, desde Neo de San Justo, que somos los que, bueno, recibimos a este paciente, queríamos destacar el apoyo de tanto de dermatología como la gente de cirugía plástica, porque verdaderamente tuvieron un compromiso muy importante con el paciente y para con nosotros como equipo de salud en relación a ser ellos quienes a nuestras enfermeras las apoyaron con las curaciones, a los papás con el día a día de apoyarlos y hacerlos comprender lentamente de qué se trataba esta enfermedad. Me parece importante destacar que han tenido un compromiso muy profundo con el equipo de salud, con la familia, por supuesto, con nuestra paciente. Así que nada más que eso, gracias porque la verdad que nos enseñó mucho este paciente a todos. Gracias, doctora. Bueno, si no hay más dudas, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias a todos los que participaron, a la doctora Fernández, a la doctora Rejala, a los pediatras del Maiten, a Ivana Nieva y al doctor Juan.
y a la doctora Celina Malzone. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. A Valentina Riveros. Vale.